Amigo, pues Rodrigo, a nombre de tanto Ale como Héctor, pues te damos la más cordial bienvenida y qué bueno que podemos seguir sumando más talentos del estado de Guanajuato a temas tan interesantes e importantes para el sector empresarial. Al contrario, Pato, muchísimas gracias. Estoy bien contento de estar entre colegas, amigos, hablando de temas que nos apasionan a todos e integrarme ya en este 2023 con este emprendimiento y esta aventura emocionante que es Roy. Y bueno, pues listo para otro tema que también a todos nos encanta, ¿no? Muchas gracias, mi estimado Rodrigo. Ale, bienvenida nuevamente y qué mejor inicio de año que pudiendo compartir otra vez contigo este podcast y con el buen Héctor. ¿Cómo estás, Ale? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Saludándolos a todos también. Es un placer estar en este foro. Gracias, Ale. Héctor, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Patricio. Gusto tenerte por acá, Rodrigo, Ale, saludarlos y pues nuestro primer podcast del año, el segundo de esta nueva acción que estamos tratando de realizar aquí en Roy y muy contento de empezar a hablar sobre planeación estratégica. Así será y pues bueno, ya sin mayor preámbulo, me gustaría sobre todo arrancar esta charla teniendo claridad y compartiendo con el auditorio. A veces la palabra planeación es muy obvia, pero al final del día hay cosas que se convierten en lo que sí es una planeación estratégica y lo que no se convierte en una planeación estratégica. Cómo identificar esta parte y sobre todo también cómo tener la capacidad de ejecutar esta planeación. Me gustaría, si ustedes me lo permiten, darle la palabra a Rodrigo para que nos platique sobre todo la conceptualización del término planeación estratégica. Adelante, amigo. Claro, pues el tema de planeación estratégica es que desde que se puso de moda, digamos, por aquellos grandes gurús de la administración y del management, prácticamente a cualquier cosa se le llama planeación estratégica. Y creo que en el apellido lleva la dificultad de definición, el hablar qué es una estrategia. No todas las acciones, no todas las decisiones tienen esta posibilidad de llamárseles de este adjetivo estratégico. Entonces, una planeación estratégica es esta posibilidad de volverse dueño del propio destino, ¿no? De pensar no solamente en resolver problemas y atender lo que es urgente, sino en tomar decisiones, en prevenir antes que en reaccionar y en anticiparse a los cambios futuros. Es esta posibilidad de ver lo que va a suceder en 3 años, en 5 o en 10 años y trazar una ruta de acción, pero con factores que son ahora parte de nuestra nueva realidad de este siglo XXI y una etapa post-pandémica, ¿no? Antes decíamos que estábamos viviendo una era de cambios. Era muy común escuchar en estos temas de management y de planeación decir que la única constante actualmente es el cambio. Y creo que aparte de este tema del factor del cambio, ahora en la época pandémica nos hemos dado cuenta que tenemos que también aprender a convivir con mínimo dos elementos nuevos, que es la incertidumbre y es la complejidad. Y la planeación estratégica en esta nueva etapa del mundo ya no habla de una era de cambio, sino de un cambio de era. Con estos elementos es una era volátil, incierta, compleja y ambigua. Y sin embargo, la planeación estratégica sigue siendo una herramienta, un sistema, un framework que nos ayude ya no a plantear un futuro, sino lo que los futurólogos llamamos futuros alternos. La posibilidad de plantear 3 o 4 o 5 escenarios diferentes y tener capacidad de ser ágiles, flexibles y adaptables a cualquiera de estos escenarios. Porque ya es imposible pensar en solamente una proyección lineal de cómo van a ocurrir las cosas. Entonces, esto hace que la planeación estratégica se vuelva el mejor aliado para cualquier organización, no solamente que no piense en desaparecer, sino que piense en aprovechar las oportunidades que ahora este nuevo mundo nos pone en el plato, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ale, en esta misma, ahora sí que idea, las empresas hoy en día, bueno, aunque tenemos un gran segmento de empresas familiares, de repente es complicado buscar esta planeación como la define Rodrigo,
porque, o sea, no es tan fácil, es compleja porque tienes que juntar varios elementos, no perder de vista otros más dentro de tu expertise. ¿Cómo se maneja esta situación y sobre todo cómo poder clarificar los alcances que dice Rodrigo ya dentro de una asesoría integral? Muy bien, sí, comparto lo que Rodrigo nos comenta, nos recuerda, porque estos elementos son esenciales en cualquier organización. Y le sumaría dos elementos a la hora de implementarlo: el elemento de la comunicación y el elemento de la confianza. Cuando Rodrigo nos dice, hay que sumarle la incertidumbre, porque ya vivimos con ello, porque ya no tenemos que tener un plan A, sino un plan lo suficientemente flexible para que tengamos alternativas, nos habla de que podamos tener la certeza en los pilares de la estructura, en los pilares de la opción, que puede existir esta confianza para que pase lo que pase ante esta incertidumbre o ante esta complejidad, se pueda llevar a buen puerto. Y para ello, regresamos a la claridad, a tener muy claro cuál es el objetivo, porque al final de cuentas, la planeación estratégica es un camino o un puente que te va a llevar de donde estás a ese objetivo que quieres ver, ¿no? Y hay que tener esta claridad, porque si no tenemos esta claridad de dónde vamos, no lo vamos a llegar. Lo del camino es lo de menos, porque como dice Rodrigo, podemos trazar un camino que si por esa vía no es, podemos buscar otras vías. Entonces necesitamos tener la claridad, tener un equipo que tenga esta confianza para que dé el equipo la certidumbre que el exterior no te va a dar, para que pueda, dado lo que se presente, poder responder, que tenga esta respuesta ante la adversidad, que pueda llegar a un buen resultado ante el reto. Y el elemento que hace como toda esta cohesión o que permite esta integración es la comunicación. Y ahí los seres humanos, me atrevo a decir que todos tenemos áreas de oportunidad. Y ahí es donde cuando tú hablas, Patricio, de esta consultoría integral y de este aterrizaje forzoso, por ahí es por donde empezamos. Por el tema de cómo nos comunicamos para que lo que yo quiero decir no se quede en una buena y para que el mensaje sea recibido y sobre todo haya esta retroalimentación y se pueda llegar a un acuerdo, porque al final de cuentas, ese acuerdo va a ser ese plan de acción de esa planeación estratégica. Muchas gracias, Ale. Héctor, ya definimos esta parte, sobre todo que la importancia que tiene dentro de la planeación, la comunicación, el tema también de la claridad de cada uno de definir los objetivos mediante los KPIs que también mencionaba en su momento Rodrigo. ¿Qué podemos también platicar en relación a lo que no es planeación estratégica y qué errores comunes tenemos a veces o se tienen dentro de las empresas, ¿sí? Al momento de estar planificando? Muchas gracias, Pato. Pues bueno, más bien sumando o tratando de contestar la pregunta, creo que también es bien importante y pasa mucho en las empresas, y más cuando a una empresa le está yendo bien, el decir, ¿por qué tengo que planear? ¿O qué es lo que tendría que hacer para que a mi empresa le vaya mejor de lo que ya le está yendo ahorita? Porque tienes los dos lados, las empresas que dicen, voy a planear porque no me está yendo bien, o para qué voy a planear si me está yendo bien. Entonces, a veces también es la planeación y la parte de la estrategia, así como lo estaba definiendo el doctor, pues es importante el entender el objetivo final de por qué lo estás haciendo. Entonces, si eso no está, y regresando al podcast anterior, si eso no está dentro de lo que es el core de la empresa, dentro de lo que debería de ser parte fundamental de estar haciendo una planeación para que puedas alcanzar un objetivo, y como lo estaba comentando Rodrigo, que tengamos 1, 2, 3, 4 vías, y como bien lo estaba comentando Ale, que esté inmerso en la cultura de las personas, pues lo que no es planeación estratégica es simplemente seguir haciendo lo que ya estabas haciendo. Entonces, sí es importante tomar esta foto de cómo es que te quieres ver, y antes de cómo es que te quieres ver, para qué te quieres ver así, o si es como
tu empresa o tu organización es a donde quiere llegar. Y también el tema de los tamaños, o sea, no es necesariamente qué tan grande o qué tan pequeña es tu empresa, sino hacia dónde la quieres llevar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Nos queda entonces claro, sobre todo el alcance, objetivos que tiene la planeación estrategia y los impactos de poder también tener estos objetivos muy claros permeados en la organización. Ahora quiero dar un segundo clic y sobre todo, Rodrigo, en tu área de expertise como rector de la Universidad Santa Fe y en este, pues ahora sí que sector que de repente, ahorita con el tema del COVID y todo esto, pues sufrió ciertos ajustes también, me imagino que en la planeación y en todos los ámbitos. ¿Cuál es como tu observancia ya dentro de tu campo fuerte, por llamarlo de una manera, que es la educación, puntualmente en el tema de la planeación? ¿Qué podemos platicar? Que creo que fue uno de los sectores que más sufrió, porque precisamente todos estos elementos que estamos hablando no se incorporan a las dinámicas educativas, porque el tema educativo se considera como un tema muy romántico, muy poético, muy humano, ¿no? De sacar lo mejor de las personas, hacer una persona una versión que no existe, liberar el potencial de las personas. Pero eso no puede ser un accidente. Tiene que haber un método detrás de eso, un método de corte científico. Es decir, tiene que haber métricas, tiene que haber indicadores, tiene que haber objetivos, como lo comentas, tiene que haber seguimiento y tiene que haber evaluación. En el tema educativo, las organizaciones que le dedican mucho tiempo a la parte pedagógica, pero poco tiempo al tema de gestión, son las que más sufrieron, porque no tenían anticipados instrumentos que les permitieran en estos contextos pospandémicos adaptarse, ser resilientes, ser ágiles para tomar decisiones, ser flexibles. Y entonces, cuando hay un problema, lo más fácil es regresarte al conocimiento empírico, que básicamente es la experiencia, cómo lo resolví en otras ocasiones anteriores. Pero cuando te enfrentas a situaciones nuevas, ese conocimiento se queda muy corto. Entonces, las instituciones que más rápido pudieron adaptarse, que más rápido pudieron cambiar sus modelos, que más flexibles fueron para encontrarse ante un universo nuevo de posibilidades, son las que lograron salir no solamente mejor de esta pandemia, sino fortalecidas. Y en el caso, por ejemplo, de Universidad Santa Fe, que ya traíamos una planeación estratégica con 3 o 4 años de anticipación, que tenía que ver con toda la parte de digitalización y de cultural fit y demás. Lo único que ocasionó la pandemia fue que tuviéramos que acelerar los procesos y lo que habíamos pensado hacerlo en 5 años lo hicimos en 1. Pero eso nos permitió responder de una manera muy diferente a otras que tuvieron que definitivamente cerrar inclusive sus escuelas o sus centros de trabajo y esperar hasta que la pandemia pasara. Nosotros en Guanajuato fuimos la primera institución educativa pública y privada de toda la ciudad que pudo participar del programa piloto de la Secretaría de Educación. En Guanajuato Capital fuimos la única, hubo como 40 en todo el estado, nosotros fuimos la única en Guanajuato Capital. Y cuando ya la Secretaría de Educación implementó los protocolos para abrir nuevamente, creo que eran 16 protocolos, nosotros teníamos ya 64 protocolos porque llevábamos trabajándolos un año antes, casi 4 veces más de lo que pedía la propia Secretaría de Educación. Todo esto no fue un accidente, fue porque lo planeamos así. Fue porque creamos este proceso que acompañó esta situación extraordinaria que se estaba viviendo, una de las mayores crisis que cualquier organización tuvo probablemente en su historia, y a nosotros nos permitió salir mucho más fácilmente y que no hubiera tantas dificultades en el camino. Al mismo tiempo nos permitió conservar nuestra esencia, no perder la claridad en cuáles eran nuestros valores, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro objeto social, nuestra filosofía educativa. Entonces, la planeación estratégica demostró que aunque nadie podía anticipar cuánto tiempo iba a durar, en qué condiciones íbamos a regresar, en fin, estos elementos que hablaba en un inicio, ambigüedad, incertidumbre, volatilidad, complejidad, sí nos permitió que al momento de que pudiéramos dar una solución, tuviéramos recursos para poder construir soluciones. De lo contrario, hubiéramos tenido que hacer eso
agacharnos y esperar a que las cosas sucedieran por sí mismas, y entonces ahí no somos dueños de nuestro destino, somos víctimas de las circunstancias. Gracias, Rodrigo. Ale, el estar de la mano con varios sectores, digo, como este caso, te ha permitido, pues, detectar áreas de oportunidad en todos los procesos, sobre todo, acompañar a estas empresas a que puedan encontrar entre ellas mismas el cómo integrar esto que bien dice Rodrigo, porque muchas de las veces vemos que la institución tiene unos valores para acá y la planeación estratégica va para el otro lado, y no hay una alineación, ¿no? Una alineación. Y esta parte creo que al final del día te da fondo y forma y sobre todo alinea a la empresa. ¿Qué pudiéramos platicar en relación a este tipo de procesos que tú hayas detectado, donde hayas visualizado mejoras y donde también, digo, a lo mejor se puede mencionar, donde veas, pues, que aprendieron de los errores que se tuvo y se tuvo que a lo mejor analizar la planificación y modificarla? Sí, creo que aquí podemos poner el ejemplo de la industria automotriz, que también en pandemia le ha pasado un poquito de todo, por no decir que de todo. Ha sido una de las más golpeadas en este aspecto. Y los equipos que están bien integrados se pueden sumar a esto que Rodrigo nos platica. Cuando ya tienes esta claridad de a dónde vas a ir, no sabes cuándo en este caso, no sabes, a lo mejor no tienes tampoco la claridad del cómo, pero sí empiezas a ver cuáles rutas pueden ser factibles y empiezas a apostarle por estos caminos, las cosas se van dando y te las va dando el mismo equipo, la misma colaboración. De donde va a salir esta estrategia, pues no tenemos que inventar propiamente el hilo negro. Realmente lo que necesitamos es escuchar a la gente que ejecuta los procesos y que tienen las mejores soluciones. Entonces, el mismo equipo te va a plantear las alternativas. Cuando el equipo logra tener esta integración, cuando el equipo conoce sus fortalezas, cuando trabaja en esta colaboración, que es lo que te da la productividad, el equipo te va a decir, si queremos ir para allá, tenemos estas opciones. Y hay que intentarlo, porque si no mides el parámetro, no vas a saber si funciona o no funciona y no vas a aprender de lo que no funciona, porque también eso aporta muchísimo. Y hay bastantes empresas en esta industria automotriz que han logrado hacer cosas extraordinarias, porque hablar de un 2022 que termina como un 2019 es algo que implica un crecimiento por toda esta caída que se tuvieron en estos años de pandemia. Entonces, volverte a parar en el punto de partida donde estabas y ya en este 2023 abrir este escenario ya de crecimiento, la verdad es que esto va a ser un crecimiento acelerado y potencializado en estas empresas que sí lograron buscar alternativas, que no se quedaron se contrajo el mercado, no se puede, no hay producto, hay insuficiencia y nos quedamos con esta inercia que nos lleva a este decrecimiento, sino que se propuso dentro de lo que fue posible hacia dónde irse moviendo, porque tenían muy clara la meta y tenían muy claro el objetivo. No sé si logré transmitirlo o si pude explicarlo, Patricio. Muy, muy claro. De igual manera, si alguien quiere retroalimentar directamente a Ale, aquí la intención es que también la mesa pudiera tener varios puntos de vista. Yo trato de poder encauzar también la conversación y me gusta mucho escuchar los diferentes puntos, ahora sí, o la órbita de comentarios, que al final del día son sectores distintos, ¿no? Pero, por ejemplo, decía Rodrigo, la pandemia nadie la vino a venir. Pensábamos que iba a durar 3 meses, nos aventamos año y medio y todavía muchas de las cualidades, muchas de los procesos tuvieron que modificarse. Pero bueno, esas cuestiones no se pueden planificar porque son externas, pero la fortaleza de la planificación te da la posibilidad de mitigar estos impactos y sobre todo salir, como bien tú comentabas, Ale, de que la competitividad sea el reflejo de la diferenciación marcada de quién sí hace una buena planificación de sus procesos y a quién le falta todavía hacer un mapeo mucho más extenso y profundo de cuál es el área de oportunidad.
Héctor, en este mismo tema, hoy en día tenemos, ha cedido terreno la pandemia, tenemos mayores oportunidades, vemos la practicidad que podemos tener esta conversación desde León, Cancún, Guanajuato, capital, y sin necesidad de estarnos trasladando, que también es una de las ventajas. Anteriormente le tenemos mucho miedo a este tema, y hoy en día puedes tener esta facilidad también de compartir experiencia y conocimiento. Desde tu punto de vista, Héctor, ¿cuál ha sido como la fortaleza que nos ha dado la planeación en las empresas? Y si nos pudieras compartir algún proceso que tú hayas determinado que haya sido exitoso, o bien, a su vez también, que le haya faltado esta profundidad a la planeación. Creo que también, uno de los errores más grandes es hacer un plan y no poner tiempos específicos para medir el seguimiento a ese plan y medir si se están cumpliendo lo que se planeó. Y lo que en estos KPIs o los famosos KPIs, que es estar midiendo constantemente indicadores clave, si no se pone el objetivo y no se está haciendo un checkpoint constante de si estamos yendo a esa dirección, creo que ese es uno de los principales errores por los cuales la planeación no se da. Es decir, muchas veces se quedan en presentaciones de PowerPoint impresionantes, ¿no? En entregables muy lindos a final del año, al principio del año, y ahí se queda el plan, porque también es importante que los que están, y regresando a la parte de desarrollo empresarial y a la parte de la comunicación asertiva, si las personas que tienen que implementarlo no están ligadas al éxito de este plan o no son los que son dueños de que se puede ejecutar, pues se queda el plan en un papel. Entonces, lo que a mí me tocó ver en una empresa multinacional, en la parte farmacéutica, se le llamaba un plan sin números a largo plazo. Pero lo más interesante de cómo lo hacía esta empresa, una empresa de entre las Fortune 100, es cada 3 meses se veía, a ver, habíamos dicho que a los 3 meses tendríamos que haber alcanzado este punto. Patricio, tú eres el encargado y el líder de haber llegado. Dinos cómo vas. Alejandra, tú estabas encargada de llegar a esta parte, no nada más en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. ¿Cómo vamos? ¿No? Estar haciendo cortes en cada punto de este plan a corto y a mediano y a largo plazo, y que sea una persona responsable y dueño de ejecutar el plan, es lo más importante. Y por el otro lado, me ha tocado ver en empresas familiares el lado contrario, ¿no? Viene una persona muy entusiasmada dentro del equipo, pero si el liderazgo de la empresa no está ligado a ese plan y simplemente es, pues estamos haciendo el check, porque como decía Rodrigo, ahora todo se le llama planeación estratégica. Ya hicieron la presentación, tuvimos nuestra junta con las personas involucradas en aterrizarlo, pero solamente se queda en, quedó muy padre, sí vamos a verlo, y nadie le da este seguimiento y no se ponen estos cortes a la planificación para ver si se llegó o no al objetivo. Y vuelvo a lo mismo, también es muy importante los cualitativos y la parte de comunicación. Pasa todo lo contrario, solamente se opera, no hay una estrategia y no hay una ejecución, sino se quedó en un, como le dicen, en un muy bonito deseo de cambio. Yo me sumo un poquito a lo que dice Héctor, porque lo había mencionado hace un momento Rodrigo, seguimiento y evaluación, sino cuál planeación estratégica, ¿no? Y ahorita en lo que dice Héctor, es sumamente importante mencionar que en la parte de desarrollo humano necesitamos tener esta tolerancia a la frustración, porque no nos sale el plan a los 3 meses y lo que hacemos es enojarnos y lo que hacemos es regañar a medio mundo y eso aumenta el estrés y baja la creatividad, ¿eh? No llegamos a ningún lado. Necesitamos manejar esto que nos mencionaba Rodrigo. Creo que ¿Por qué? Porque muchas veces en la vulnerabilidad de tu empresa lo que haces es llegar
a esta fortaleza. Me corté un poco, creo, ¿verdad? Ale, se te cortó, sí, Ale, se te cortaron unos 10 segundos antes de terminar y escuchamos esta fortaleza, pero creo que va todo alineado lo que tenemos, pero ahora lo más importante es, bueno, ¿por dónde empezar, no? Es decir, ya sabemos cuál es la definición y los alcances correctos de planeación y lo importante hacia la organización de tener la claridad de desarrollar bien todo el proceso, ¿no? Y ahora, ¿por dónde empezamos? Porque habíamos hablado que, bueno, el 98 punto y pico por ciento de las empresas son MIPYMES, son medianas y pequeñas empresas. Muchas no traen la cultura esta de decir la planeación estratégica, qué tan profunda pueden hacerlo. Otras son familiares también, ¿no? Son todos, es que así se viene haciendo por generación, y el quien se le ocurra decir que puede ser diferente, casi lo sacan de la compañía, ¿no? Entonces, Rodrigo, ¿cómo podemos arrancar un proceso para que estas empresas o las personas que nos están, empresarios que nos están visualizando, puedan tener una línea de cómo empezar? ¿Cómo empezar? ¿Es caro? ¿Qué será lo fundamental para poder, en este caso, clarificar y aterrizar su planeación estratégica? Yo creo que no es caro porque no es un gasto, es la mejor inversión que podemos hacer. Hablar de planeación estratégica, lo decía Héctor, no es contratar un consultor que desde su escritorio nos haga un PowerPoint con un montón de datos y que nos los dé para que nosotros lo ejecutemos. Planeación estratégica en esta conceptualización amplia tiene que ver con pensamiento holístico, es decir, de todos los fenómenos que ocurren dentro de tu organización perfectamente interconectados y generando un impacto. Y pensar, y eso es lo más interesante de esto, es que pensar que una organización que solamente nace con la intención de ganar dinero son las primeras que desaparecen. Una organización cuyo objetivo y cuya misión es generar un valor agregado a la sociedad y lograr un impacto, es decir, trascender en todos sus stakeholders, ya no nada más en el del dueño o el accionista o en el de la familia, sino en los colaboradores, sino en los consumidores, en los proveedores, y que busca que la empresa sea el motor de crecimiento de una comunidad. La planeación estratégica se vuelve no solamente un listado de checks que tienes que hacer, sino todo un sistema de gestión que es el mejor complemento para lograr transformaciones de cultura organizacional. Y entonces, la verdadera diferencia entre una empresa y la otra, lo que verdaderamente hace competitiva a una empresa versus la otra, no es el tamaño. Porque hay empresas pequeñitas en cantidad de empleados, pero con un impacto, dicen que el nuevo millonario no es el que tiene $1 millón en la bolsa, sino el que llega a 1 millón de personas en su impacto. Entonces, la diferencia entre una empresa u otra es el mindset, cómo piensan las personas que están en la empresa. 3 personas que están perfectamente conectadas y ligadas y emocionadas con esta parte de la gestión son capaces de hacer maravillas. 100 personas que ninguna está integrada y que solamente van como operativos a realizar tareas sin ningún propósito, sin ningún fin, pues hasta los robots ahora, la inteligencia artificial y demás, fácilmente los van a sustituir, porque es hasta más eficiente y más económicamente más viable. Pero la organización entonces es un conjunto de comunidades que se integran todas para un propósito común, que en este caso es agregar valor. Esos son los alcances de una planeación estratégica. Por eso no cualquier cosa se le puede llamar estrategia y no cualquier cosa es una planeación. Y para eso se necesita mucho coaching, mucho acompañamiento, porque aparte somos muy fácilmente nos dejamos inmiscuir en las dinámicas cotidianas y perdemos de vista pues el big picture, ¿no? Es fácil traer una ceguera de taller y estamos tan clavados que luego necesitamos refrescar la mirada a través de mejores prácticas o a través de profesionales con una mirada objetiva que nos ayuden a encontrar, por supuesto, como cualquier organización, que hay cosas que hacemos muy bien y hay cosas que podemos hacer mejor. No se trata, digo yo, de ser disruptivos a través de la destrucción de lo anterior, sino ser innovadores cuando haya que innovar. Y a veces lo más innovador es dejar las cosas como estaban.
Fíjate que quiero retomar la idea de esto del pensamiento, el mindset que comentabas, Rodrigo y Ale, Héctor. ¿Cómo podemos combatir o esta debilidad hacerle una fortaleza, ¿no? Porque muchas de las veces como consultores llegas a la empresa, pero bien te topas con lo que dice Rodrigo, ¿no? Este nivel de pensamiento que dice, "Oh, no sé qué tan viable sea, no tengo yo problemas, creo que voy bien", y somos muy reactivos al final del día. Ale, dentro de tu experiencia, cómo has combatido esta parte para transformar o transmutar esta debilidad en una fortaleza para posteriormente a lo mejor catapultarla y convertirla, como bien también lo dijo Rodrigo, en innovación, en una competitividad? Ya generas un pensamiento diferente. Sí, aquí se inicia con la persona, porque nuestro enfoque termina siendo en los resultados y esos resultados son a través de ciertos procesos y esos procesos son ejecutados con todo y toda la tecnología que tenemos por personas. Entonces, donde vas a trabajar realmente es en el talento humano. La mayor inversión de esta planeación estratégica y de cualquier empresa va a este talento humano, que son estas personas de las que nos hablaba Rodrigo, que haciendo sinergia, poniendo lo mejor de ellas, pero no en estas buenas intenciones de las que también al principio nos decía Rodrigo, no en esta motivación que te va a durar un día, no, en este autoconocimiento que te permite tener muy claro cuáles son tus fortalezas y que también te permite saber cómo contribuyes al equipo, porque por ahí empieza esta contribución a la comunidad. Desde que tú sepas cómo contribuyes al equipo, cómo desde ahí te ensamblas para que pueda ser un bien común y cómo desde lograr este objetivo contribuyes a un bien mayor, que esto es lo realmente trascendente, esto es lo que te da un sentido y además te da este famoso sentido de pertenencia que te da este compromiso. Entonces, claro que tienes que empezar por trabajar con la persona, porque no puedes apostarle, que sí es muy bueno y que no lo puedes olvidar tampoco, menos ahorita, en tecnología o en otras estrategias, una muy buena y que también es indispensable en estos momentos, mercadotecnia digital, si no tienes quien te ejecute. Y quien te ejecute es una persona que tiene sensaciones, emociones y pensamientos. Y lo que la mueve no son los pensamientos, son las emociones. Es esa pasión que realmente te empuja a que logres eso extraordinario. Es eso que se vuelve tu ventaja competitiva cuando la gente entrega eso, pero a través no de solo una motivación, digamos, de un curso nada más, sino realmente de un trabajo de autoconocimiento y de un perfil vocacional que puedas desarrollar en tu trabajo y de cómo saberte integrar y cómo poder, insisto con esta maravillosa palabra, colaborar para que llegues a ese resultado. Y ese logro hace una retroalimentación increíble, porque cada vez que un equipo logra algo, se cuestiona más, se integra más y entonces va por más. Y de eso va esto que estamos platicando el día de hoy. Y fíjense que hemos aprendido a lo largo de esta trayectoria de cada uno de ustedes y coincidimos y me da mucho gusto que toda estrategia, ya sea en cuestión esta del fortalecimiento del talento humano, de innovación, tan solo también de desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que se compran los mejores softwares, los softwares más nuevos de la época, ¿no? Para eficientar los trabajos, pero no se socializa primeramente con los colaboradores, con los compañeros, ¿no? Y esta parte de repente cuando implementas la tecnología en los centros de trabajo, se vuelve un poquito complicado, pero sabes que el impacto es fundamental para la eficiencia en los procesos, para generar mayor competitividad, pero si tú no tienes en cuenta que esa estrategia tiene que venir de la mano de una estrategia de socialización, donde los compañeros puedan tener ahora sí que la apertura de conocer al 100% cuáles son los alcances, ellos mismos te pueden llegar a sabotear o bien a no alinearse a los objetivos completamente porque no están comunicados correctamente. Entonces, Héctor, en este norte, y me gustó mucho el giro que dio la mesa, porque al final del día volvemos a darnos cuenta que las empresas están, o sea, se sostienen por personas, y estas personas necesitan de tener una constante profesionalización
capacitación, y no nada más en el tema técnico, sino también, como bien lo comentaba Ale, en el tema emocional. En el tema emocional, que se sientan bien, que estén bien físicamente. Hay empresas hoy en día que invierten porque no gastan, como bien cambió la palabra el buen Rodrigo, es una inversión, invierten en el capital, desarrollándolos en otras aristas. ¿Para qué? Para que se haga un equipo mucho más consolidado. Héctor, ¿qué podemos comentar en cómo recomendar, sugerir a las empresas arrancar con su proceso de planeación ahorita que estamos arrancando, por así llamarlo, y así es el año 2023, y estamos a muy buen punto y se pretende que sea un muy buen año para todos? Sí, claro. Me quería meter en todas las conversaciones. Normalmente es complejo no tratar de emocionarse con este tipo de pláticas. Y quiero tomar, antes de contestar esa pregunta, Pato, retomar un poquito lo que estaba comentando Rodrigo y Ale. Y principalmente en el comentario de Rodrigo, que estaba hablando de el coaching y el que alguien te guíe. Otro punto bien importante que nos pasa a todos cuando llevamos 1 año, 2 años, 3 años en una empresa, el famoso ceguera de taller, ¿no? O sea, tú dices, oye, ¿para qué necesito un consultor externo? Olvidémonos de un consultor externo, simplemente de una persona externa que tenga una visión diferente a la que tú tienes de tu negocio, porque a veces se vuelve bien complejo evaluar si estás bien o estás mal cuando la única perspectiva o la única visión es la interna, y más cuando son equipos o empresas ya consolidadas que ya tienen tiempo. Entonces que dicen, oye, pues vamos bien o vamos mal, pero la visión es interna. Entonces sí es importante, y ahora este tipo de coaching antes era, y se le llamaba al coach, regresando al tema de los deportes, de quién te decía qué ejercicios hacer, cómo hacerlos, y ahí te va la receta y tú síguela. Y creo que eso tampoco ya no es la mejor manera de aterrizar un proyecto de planeación, sino, como bien lo estaba comentando Ale, es un tema de acompañamiento en el cual el consultor o el coach está para irte guiando y acompañando y darte una perspectiva diferente a través de las mejores prácticas. Y otro punto bien importante, tú te especializas en alguna industria, en algún tipo de sector, en un servicio, en un producto, y dejas de ver las mejores prácticas que pueden tener otras industrias, otros giros, otro tipo de servicio similar al tuyo. Entonces, siempre es importante estar tomando conocimientos externos. Entonces, sí hay empresas que dan estos servicios en los cuales un consultor que ve industrias completamente diferentes te puede dar una perspectiva diferente a lo que tú estás haciendo, inclusive en tecnologías, en procesos, en cómo aterrizarlo. Entonces, este acompañamiento se vuelve muy grande y regresamos, si se fijan, Rodrigo en la parte de educación, planeación estratégica, Ale en la parte de asertividad y el desarrollo de los mismos trabajadores. Tienes que conjuntar las dos y que esta planeación y este acompañamiento vaya por la responsabilidad y que la persona y las personas que lo van a ejecutar estén de acuerdo y se vayan a realizar a través de esta ejecución. Entonces, sí es importante el papel de los consultores en el sentido en el que tienes una perspectiva muy completa y diferente a la que normalmente tienes. ¿Dónde viene el error de un consultor? Cuando no es un acompañamiento y termina siendo un aleccionamiento de qué es lo que tú tendrías que hacer o si tu empresa está bien o mal, ¿no? O sea, el consultor te tiene que aportar a lo que tú estás haciendo y darte una perspectiva diferente. En el momento en el que me ha tocado también y hemos cometido errores en los cuales el consultor te está diciendo cómo lo tienes que hacer y lo único que te está diciendo es qué es lo que estás haciendo mal, pues te echas al equipo encima en muy poco tiempo y en vez de construir terminas destruyendo. Entonces, por eso quería meterme un poquito en los comentarios de los dos, porque viene muy de la mano. Hay que tener el conocimiento, estar súper preparado, pero si la gente que lo va a ejecutar no está de acuerdo con lo que se va a ejecutar y no estamos todos en pues mucho conocimiento, mucha tecnología, se pierde a los 2 minutos y también entra la parte de liderazgo. Pero bueno, eso era, perdí creo que hasta la pregunta que me habías dado, Pato, pero
creo que sí era bien importante recalcar que mucha tecnología, y también pasa, puedes tener la mejor tecnología del mundo, pero si la persona o lo que estabas hablando no lo socializas, si no le hablas del impacto que va a tener para mejorar en quien lo va a estar utilizando, se pierde muy fácil un proyecto y una inversión. De acuerdo. Vamos a entrar, si me lo permiten, amigos, para ir cumpliendo sobre todo con este ejercicio que ya traemos de hacerlo de 45 minutos, una charla muy pues ejecutiva, por llamarlo de una forma, porque no se me ocurre otra palabra que no sea tan protocolaria. Me gustaría sobre todo que para ir cerrando, ¿qué nos podemos llevar? ¿Sí? Sobre todo, ¿qué podemos compartir hacia afuera en cuestión de conclusión en planeación? ¿Qué les recomendaríamos a las empresas que están consolidando? Muchas veces también tenemos muchos emprendedores que están generando proyectos y al momento de dar ese salto a convertirse ya en empresas, estructurar todo el tema financiero, contable y todo lo que conlleva, de repente se pierde, ¿no? Porque no tienen esta claridad de qué tan importante es. Me gustaría, a lo mejor, no sé, si gustas, Rodrigo, Ale, Héctor, ¿quién primero? Y sobre todo también poder conocer qué podemos ofrecer desde ROI, porque este webinar, este panel, este podcast, está dirigido a esa parte, ¿no? A poder socializar temas que nosotros visualizamos, temas que nosotros vemos como relevantes y sobre todo hacer sinergia con otras personas que también conocen y sobre todo que son apasionados de este tema. No sé si alguien quisiera arrancar el tema de las conclusiones para después pelotear y con eso nos despedimos. ¿Cómo ven? Héctor, adelante. Más que yo hablar, es que tanto Rodrigo como Ale, desde sus perspectivas, lo que hacemos en ROI es conjugar talento de diferentes áreas. Entonces, creo que ninguna empresa es solamente una solución, ninguna organización es una solución. Y viendo empresas como bueno, en este caso una institución como Universidad Santa Fe, que lleva tantos años trabajando y cómo lo han aterrizado, creo que lo importante y lo que nosotros podemos sumar a las empresas es esta visión holística desde varios puntos de vista, no nada más en lo educativo, no nada más en lo comercial, no nada más en la comunicación, sino que se aterrice desde todos las aristas de una organización y que podemos aportar desde estos diferentes puntos de vista. Entonces, era más bien como aperturar que tanto tú, Patricio, como Rodrigo y Ale, desde la comunicación, desde el desarrollo de las personas y desde la educación, viene una planeación. O sea, no están separados. O sea, no nada más es la rentabilidad, sino cómo llegamos a ella. Entonces, era más bien darle la palabra a Roy y a Ale. Gracias. Mira, yo creo, y a ver si no me dejan mentir mis compañeros, que el ser empresario en este país es casi un acto heroico. O sea, de verdad, es para campeones del universo, porque el ambiente para hacer negocios desafortunadamente es muy hostil, tanto desde la parte formal como del mercado informal. Entonces, en esas condiciones, es muy difícil que un negocio pueda florecer, pueda permanecer mucho tiempo, y ahora en estas épocas, pues que no solamente crezca de una manera lineal, sino que crezca de una manera exponencial. Pero finalmente es posible, y hay muchos casos de éxito que nos lo han demostrado. Y hay ciertos factores comunes que podemos encontrar en todos estos casos de éxito, tanto aquí en México como en otras partes del mundo. Y uno de ellos, y lo hemos tocado a lo largo de todo el webinar, es que el factor humano es clave. Otro es que la planeación estratégica es un sistema de gestión, no solamente de poner de listar una serie de objetivos, sino que va más allá, va a temas de implementación, va a temas de evaluación, pero todavía a un siguiente paso, a retroalimentación, para que haya un aprendizaje de la organización y que pueda seguir evolucionando y creciendo. Entonces, mi conclusión sería, ¿qué es lo que te puede ofrecer planeación estratégica y qué es lo que te puede ofrecer ROI? ROI, pues así está definida, ¿no? Su misión. ROI es un indicador financiero que te dice un retorno sobre tu inversión.
Entonces, si tú vas a invertir, pues tenemos que estar congruentes con lo que ofrecemos. Entonces, que hay una inversión, pues te vamos a ofrecer un retorno, ¿no? A través de gestión estratégica, te vamos a decir con indicadores y con métricas, a través de un diagnóstico, decirte, aquí es donde podemos intervenir, aquí sí te podemos ayudar y te podemos acompañar para llegar hasta acá. Entonces, ahí vas a ver un retorno de lo que se esté manejando. Y a nivel cultural de la organización, una vez que implementemos un sistema de gestión con todas las herramientas, metodologías y demás que existen ahora, Design Thinking, User Design Experience, todo ese tipo de metodologías ágiles de innovación, yo creo que lo que arroja es, primero, una visión clara para toda la organización, una comprensión de cuáles son los valores y la filosofía de la organización, no importando el nivel, no importando si es el dueño, el emprendedor o la persona que acaba de ingresar a la organización. Claridad en los cómo, cuáles son los límites también. ¿Todo se puede? ¿O para esta organización, dentro de su cuadro de valores, hay límites, hay orientación? Esto sí se puede y esto no se puede. Se trata de ganar, sí, pero no de cualquier manera. Ya no estamos en una etapa donde el fin justifica los medios. Ahora, en este cambio de era, el medio a veces es más importante que los fines. Y por último, agilidad. Nos ayuda a movernos más rápido. Como organizaciones no podemos pasarnos tanto tiempo pensando en qué vamos a hacer, sino que tenemos que tener este framework que nos sostenga para poder tomar decisiones rápidas, pero manejando este estrés que te genera la ambigüedad y la incertidumbre. O sea, sí, hay un riesgo, pero es un riesgo medido. Es un riesgo que tengo la posibilidad de evaluar que voy a adquirir un rendimiento mayor por este riesgo que voy a tomar. Todo ese tipo de cosas te facilita poder ser emprendedor, poder ser empresario. De lo contrario, se vuelve pues realmente una situación de tanto estrés que, bueno, terminas o aventando la toalla, vendiendo la empresa, o en temas de salud física y mental más graves que seguramente ahí llegarán muchos a los consultorios después. Sí, y me voy a este punto de tanto seas emprendedor o empresario, de verdad que estas áreas de las que hablaba Héctor, diversas, mínimo tienes dos, el administrativo y el operativo, por así decirlo, y entre más creces, vas teniendo más áreas, publicidad, comunicación, producción, y el tema de esta integración parte por estos líderes que se encargan de cada área. Entonces, estas habilidades gerenciales empiezan, por supuesto, con los directivos, con los dueños, cuando hablamos tanto de empresarios como de emprendedores y de estos líderes. Porque si ahí no somos capaces de integrarnos, si ahí no somos capaces de llegar a un acuerdo, si estoy en una competencia que no funciona, si estoy más bien compitiendo que colaborando, no voy a llegar a ningún lado. Entonces, todos estos elementos que nos menciona Rodrigo, todo este sistema de gestión, ¿por quién es gestionado? Es gestionado, insisto nuevamente, por las personas, en este caso directivos y líderes, y va desde saberse gestionar en sus propias emociones. Porque aunque la empresa en algunos momentos requiere soluciones prácticas que tal vez no tenga que ver directamente con las emociones, les terminamos haciendo de todo menos práctico por meterle la emoción, por no sabernos comunicar y por no sabernos llegar a estos acuerdos y por más bien tomarme personal lo del otro, o por querer un reconocimiento donde, insisto en lo que decía Rodrigo, o sea, hay que tener muy bien puestos estos principios y estos valores, porque no es, se vale todo, ni a nivel líderes, ni a nivel de nada. Necesitamos tener muy claro cuál es esta ética que al final de cuentas te lleva a una congruencia y esa congruencia siempre es premiada con el éxito y con el logro. Entonces me voy por esta parte de integrémonos para que podamos colaborar. Y empezando por directivos, dueños y líderes, porque si en ellos no existe esta confianza, esta comunicación, estos acuerdos, ¿cómo llevas a cabo un plan estratégico? Así esté de la mejor manera
hecho por especialistas. Y hablando de esta consultoría que nos decía Héctor, este maravilloso acompañamiento, muy bien lo puntualiza, o sea, no puede llegar el consultor a decir, si haces esto, dale, no, porque realmente eso no sería una consultoría. Una consultoría es acompañar a todas estas personas para que puedan llegar a donde quieren llegar, pero ellos, o sea, realmente es ellos. Les aportas, por supuesto, les contribuyes, pero los que tienen que aprender a hacerlo es ellos. Para eso te contratan, porque si no, pues contratan al consultor, por así decirlo. Entonces, necesitamos comprender estos factores y si tú eres líder, si tú eres directivo, si tú eres dueño, si tú estás emprendiendo, por favor empieza por ahí, por estas habilidades gerenciales que a veces están olvidadas, pero que son las que te rescatan, estas habilidades interpersonales. Totalmente de acuerdo. Y coincidiremos, bueno, después de estos comentarios, que hoy en día las empresas que son congruentes con lo que informan, cómo se opera adentro, pues son las que literal, genuinamente se quedan en el favoritismo, por llamarlo así, de un modo del consumidor, o bien con las que nos sentimos empáticos, con las que hacemos match más rápido, ¿no? Porque es una cosa de fondo y forma que se ve cuando está alineado. Yo siempre me gusta la frase de cuando los objetivos están alineados se nota y cuando no se nota aún más, ¿no? O sea, te das cuenta más rápido cuando dice no, ni conoce la misión, la visión, ni mucho menos los valores de la empresa, ¿no? Se nos acabó el tiempo, me gustaría poder seguir comunicando, poder conocer más de este tema, pero creo que fue bastante productivo estos casi ya 45, 50 minutos que traemos. Encantado de compartir con ustedes, de hacer esta conexión. Mi estimado Rodrigo, pues agradecerte. Hoy fuiste nuestro invitado al segundo episodio. Espero que te la hayas pasado de lujo y pues que no sea la primera vez, mi amigo. Ojalá que podamos seguir conversando mucho de este y otros muchos temas. Decía yo en la promoción de esta conferencia, ¿no? Donde pones tu foco, pones tu energía, y donde pones tu energía es donde vas a ver resultados. Entonces, con eso me quedo. Muchísimas gracias, Héctor, Pato, Ale. Un placer estar con ustedes. No, gracias a ustedes, fuerte abrazo y próximamente les estaremos informando el siguiente podcast que se llevará a cabo en un par de semanas, el tema que vamos a estar también desarrollando y sobre todo también el invitado que vamos a tener, que también es parte de este grupo de colaboradores líderes en su disciplina muy puntual y que bueno, la intención es poder generar una comunidad de profesionales que podamos debatir, comunicar y sobre todo compartir el conocimiento que nos ha dado el estar desarrollándonos profesionalmente fuera y dentro de las empresas. Un gusto, mis estimados amigos, y nos vemos próximamente. ¿Les parece? Un abrazo. Y gracias.